Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversiones, Bienes Raíces y Negocios con Juan Carlos Zamora. Y en esta ocasión analizaremos la importancia de los estudios de mercado para poder invertir en Latinoamérica de la mano de un gran experto, el cual el día de hoy tenemos a Ignacio Torres, el cual es socio fundador y director general de 4S Real Estate, empresa internacional que brinda consultoría a inversionistas y desarrolladores en la conceptualización de proyectos inmobiliarios. Su portafolio y experiencia es de más de 1,500 proyectos en 13 países, lo cual lo hacen uno de los consultores más destacados con mayor experiencia en el ramo. Así que, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y encantados de poder platicar el día de hoy. Excelente, Ignacio. Bueno, platícanos un poquito la importancia de los estudios de mercado al momento de tomar decisiones para, ya sea para invertir o iniciar un proyecto inmobiliario en Latinoamérica, Ignacio. Mira, Juan Carlos, te platico un poquito cuál es, digamos, el antecedente que tenemos en el mundo inmobiliario. Y fíjate que el mundo inmobiliario, desde nuestra perspectiva, es una de las ramas o una de las industrias que históricamente menos han analizado el mercado. Es muy fácil la replicabilidad de los productos en el mundo inmobiliario, entonces eso hace que en términos generales el desarrollo inmobiliario o el mundo inmobiliario traten de copiar lo que hace el de al lado. Eso ha provocado en la historia que muchos segmentos y que muchas ciudades y que muchos productos entren en crisis. ¿Por qué? Porque empezamos a replicar productos que no necesariamente quiere la demanda. Entonces, el reto del mundo inmobiliario hoy en día es hacer análisis y estudios de mercado y muchos elementos de consultoría que traten de desarrollar productos, primero, que estén alineados al mercado porque el mercado cada día es más diverso. Y segundo, poder identificar oportunidades para no hacer lo que hace el de al lado, sino hacer un producto diferente para que todos puedan vender. Entonces, es sumamente importante. El mundo inmobiliario toma una parte bien relevante de la economía en cualquier ciudad, en cualquier país. Entonces, el que el desarrollador inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios o aquellas personas que construyen producto en general no analizan bien su mercado, su producto, los huecos que existen en el mercado, pues genera un riesgo bien importante porque es una parte importante de la economía y si nos equivocamos en el mundo inmobiliario, pues eso provoca cosas como en el pasado han provocado. Entonces, es fundamental que hoy en día se analice a fondo todo lo que hace, porque aparte del mundo inmobiliario, son inversiones muy, muy grandes y es una cadena integrada de muchos elementos que si uno se equivoca, bueno, pues genera un efecto a otras industrias, ¿no? Entonces, es súper relevante, súper relevante que cualquier proyecto inmobiliario de la mano de cualquier desarrollador, aunque haya tenido mucha experiencia o aunque haya tenido muchos proyectos, siempre hay que analizarlo detalladamente, siempre hay que buscar oportunidades de mercado porque el riesgo es muy alto, ¿no? ¿Y cómo podemos alinear los productos al mercado? ¿Qué estrategias o qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo, Ignacio? Juan, yo creo que, mira, nosotros tenemos, como empresa, tenemos una metodología muy sencilla, donde cumplimos digamos que con un hito básico en la parte teórica económica, ¿no? En lo personal soy economista, entonces los economistas decimos que en un mercado siempre hay equilibrio cuando alineas la oferta y la demanda. Entonces, históricamente en el mundo inmobiliario, todo lo que pasaba es que toda la gente hacía lo que hacía el de al lado. Entonces, únicamente analizabas la oferta de lo que existe hoy en día, pero nunca le hemos preguntado al mercado qué es lo que quiere. Y no lo que hoy en día ofrece el desarrollador es necesariamente lo que quiere el mercado. Entonces, siempre en un estudio o en un análisis y en un proyecto, lo que tenemos que analizar primero es la demanda, analizar lo que el comprador quiere y necesita para en base a eso ofrecer un producto alineado a esas necesidades. Si tu producto está alineado a esas necesidades, vas a tener un proyecto altamente exitoso, no importa qué está haciendo el de al lado o qué están haciendo sus competidores.
El gran problema es que únicamente analizamos la oferta, o sea, lo que hay hoy en día en el mercado y lo que está haciendo mis competidores en la zona. Y si vemos que alguien vende más o menos bien, replicamos ese producto y ahí es donde empezamos a duplicar productos, saturar mercado, tenemos huecos por otro lado que no están satisfechos y tenemos producto que no se empieza a vender. Entonces el secreto o digamos que la parte más importante en cualquier industria, en cualquier producto y sobre todo en el mundo inmobiliario es analizar la demanda, preguntarle a nuestros clientes potenciales y analizar a nuestros clientes potenciales para ver qué necesitan, qué quieren, qué son, qué características, qué precio, qué tamaños, para en base a eso el desarrollador pueda hacer un producto mucho más alineado. Y aquellos que lo hacen siempre están en el top de ventas en cualquier mercado a nivel local. Mencionas algo muy interesante, el hacer productos diferentes, Ignacio. Una vez que analizas el mercado, analizas la demanda, ¿cómo le pones esa cereza del pastel al producto? ¿Cómo diseñas esos elementos diferenciadores? Mira, Juan Carlos, es relativamente fácil cuando ya empiezas a analizar la demanda y la demanda te dice qué quiere. Entonces, generalmente creo que en el mundo inmobiliario confundimos lo que es la creatividad con la innovación. En el mundo inmobiliario hay que tener una visión de innovación y hacer productos diferentes. Pero a veces que tratamos de ser muy creativos, en donde le ponemos elementos diferentes a nuestros proyectos, en donde esa creatividad a veces no está justificada. Entonces, sí hay que tener cierto grado de innovación, pero justificado en base a una necesidad. Ahora, ¿cómo innovas y cómo haces productos diferentes? Para nosotros hay tres niveles, que se llama producto nuclear, producto ampliado y metaproducto. Son los tres niveles de producto en cualquier proyecto inmobiliario. Entonces, tú puedes innovar en el producto nuclear, que son el producto que te compra el usuario, son las cuatro paredes, o sea, dentro de mi unidad, ya sea mi casa, mi departamento, o lo que yo vaya a comprar, ¿sí? Es cómo hago diferente lo que está dentro. A lo mejor le agrego un área flexible que mis competidores no tienen, a lo mejor agrego acabados que mis competidores no tienen, a lo mejor trabajo mejor con la terraza. Hoy en día estamos viendo terrazas versátiles en donde las terrazas después del home office no nada más son terrazas decorativas, se convierten en espacios que amplían el área social o que amplían, por ejemplo, un espacio para trabajar por el tema de home office, o también podemos ampliar en el concepto, en el producto ampliado, que es la parte de amenidades, ¿sí? Y todos los elementos que complementan las cuatro paredes de un proyecto. ¿Y cómo empiezas a innovar en las amenidades? Nosotros siempre decimos es que hay que definir un mercado. Entonces tienes que tener amenidades y elementos que vayan ligados a tu mercado. Si tu mercado son familias, pues no pongas espacios sociales porque va a haber mucho ruido, pero si tu mercado es solteros, es parejas sin hijos, pues obviamente no vas a poner espacios o ludotecas para los niños. Entonces hay que definir cuál es tu mercado y en base a eso empiezas a agregar elementos para ese segmento que estás atacando. Y otros elementos intangibles que hay que hacer. Entonces tú puedes innovar en los tres niveles, dependiendo qué tanta necesidad hay en el mercado, pero siempre con la variable es, primero entiende a quién le vas a vender, ¿no? Buenísimo. Ignacio, ¿y cuáles son las herramientas de investigación de mercado más efectivas para evaluar estas oportunidades de inversión? Mira, nosotros digamos que obviamente tratas de ser como muy versátil en las herramientas que implementas. Obviamente hay que estar analizando cómo está el mercado tradicionalmente. Cuando tú tienes un proyecto nuevo, pues tienes que analizar dos niveles de información en cuestión de oferta, que es lo que existe hoy en día en el mercado. Analizas tus competidores, cómo van, quiénes son, cuánto inventario hay, precio por metro cuadrado, todos los elementos que te van a definir la situación actual del mercado. Viene otra capa también, que es la parte de reventa. Todo el producto que hoy se está revendiendo o recomercializando, no desde la visión formal, porque la parte formal es la que el desarrollador tiene el proyecto, pero también te da insights de mercado para ver cómo está una zona en cuestión de si está en una etapa, digamos, atractiva en el ciclo inmobiliario o no. Entonces, analizas la oferta de la parte del producto formal y la parte del producto de reventa para saber el estatus general del mercado. Y por otra parte, ¿sí? Empiezas a implementar herramientas de demanda para, junto con herramientas de oferta, que ya lo hablamos ahorita, las herramientas de demanda, en conjunto poder estimar
el potencial futuro de un proyecto. ¿Cómo analizar la demanda? Pues la demanda hay muchas herramientas de investigación de mercados, como encuestas digitales, presenciales, en donde tratas de buscar bajo una muestra estadística cuál es el tipo de persona que abunda en una zona o cierta concentración para hacer producto alineado a ese mercado. Ejemplo, colonias específicas que tienen un mercado como muy sabido y que ya todas identificamos como la colonia Roma, la colonia Condesa, en donde es gente mucho más joven, es gente que no tiene casi hijos, que el tema de las mascotas es bien importante, existe una concentración de un mercado meta y hay que tener productos para ese segmento. Pero son dos zonas que se identifican muy fácilmente el mercado meta. Hay otras que no, que tenemos que hacer, Claro, implementar estudios de demanda para poder implementar estudios de demanda ya, para poder tener herramientas que te digan cuál es el mercado. así es. Claro, vamos a tener que ir a un corte comercial y continuamos con Ignacio. Regresamos a su programa Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, y el día de hoy estamos hablando sobre un tema muy interesante que son los estudios de mercado para tomar decisiones de inversión en Latinoamérica. Y Ignacio, platicaba sobre herramientas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, y no sé, nos puedes platicar sobre algún caso de éxito donde las ventas se hayan disparado por haber hecho bien ese trabajo de estudio de mercado, o bien incluso también un caso de no éxito por no haber realizado esas estrategias que ustedes saben hacer muy bien, que es el tema de analizar los mercados para antes de realizar algún proyecto. Claro, por supuesto. Mira, yo te diría, Juan Carlos, que los casos de no éxito abundan en el mercado hoy en día. Cerca del 20 o 25% de los proyectos que existen en diferentes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, son prácticamente productos invendibles que tardan 3 o 4 veces el tiempo que tienen programado para vender. Entonces, si tienen 24 o 36 meses de periodo de venta, eso multiplícalo por 3 y más o menos es el 20 o 25% del inventario que tenemos hoy en día en las ciudades. Nombre alguno en específico me dolería mucho, pero cuando tú ves el listado de proyectos hay muchos que no se venden ahí en stand. ¿Por qué? Porque no están ofreciendo el producto que el mercado necesita. Primer tema. Segundo tema, te pudiera representar varios ejemplos. Uno de ellos creo, uno de los que más me gusta, de hecho, al final yo invertí desde la parte personal, desde la visión de cómo me gustaba el proyecto. Y te pongo el ejemplo claro de lo que pasa. Y es un proyecto en una ciudad, no es Ciudad de México, es Monterrey. Creo que es el ejemplo que más me gusta. Es un proyecto en donde, fíjate lo que pasaba. Analizamos la zona y nos dimos cuenta que la zona estaba llena de gente joven. ¿Sí? La gente joven no tiene tanto presupuesto, está, digamos que tenía una etapa laboral más temprana, no tan avanzada, y obviamente los presupuestos de compra de esas personas están limitadas en ahorro y en capacidad de pago. ¿Qué hicimos? Hicimos un producto específicamente para gente soltera, y eso nos llevó a metrajes chicos porque ellos también lo veían como un corto plazo. Entonces nos llevó a departamentos de 35 metros cuadrados porque era lo que le alcanzaba a ese segmento. En esa zona no había familias y no podías hacer producto para familias y tenías que hacer producto de ese tamaño. ¿Por qué? Porque así lo hicimos en el estudio de demanda y nos dio un aprendizaje gigantesco. ¿Qué pasó? La misma capacidad de mercado bajo el estudio de demanda nos dijo que no podíamos hacer tantas unidades de 35 metros cuadrados porque no había tampoco tanta gente, pero había una necesidad de rentas que nos podía complementar la demanda. Entonces, ¿qué hicimos?
hicimos un estudio, hicimos un análisis adicional para poder ver si había apetito de los inversionistas para poder invertir y comprar un producto que después se pudiera rentar a la gente que no quería comprar, que quería rentar. ¿Qué pasó al final? Para no hacerte la historia tan larga, fue que hicimos un producto en donde mezclamos departamentos de 35 metros cuadrados para gente joven que quería invertir cierto monto, que tenía una etapa laboral temprana, y otro producto acompañado que nada más lo compraban los inversionistas, que a su vez esos inversionistas lo iban a rentar para un mercado en la zona también de jóvenes que querían rentar. Al final desarrollamos, o nuestro cliente desarrolló 400 unidades, un éxito rotundo el proyecto. Se vendió en 2.5 años el total de las unidades y hoy vas al edificio, está completamente ocupado, 100% ocupación. Eso quiere decir que todas las personas que compran lo están habitando y todas las personas que compraron para rentar, hoy en día lo están rentando y tenemos un rendimiento cerca de doble dígito porque esas unidades también sirvieron para rentarlo en corta estancia. Las amenidades, el concepto de la arquitectura son muy juveniles. ¿Por qué? Porque el mercado meta está 100% enfocado a gente joven. Este desarrollador, 400 unidades en 2.5 años. Son los ejemplos de las cosas que te hacen o resultan cuando analizas perfectamente tu mercado, ¿no? ¿Qué tanto es la parte que dice que ahora las nuevas generaciones ya no quieren comprar propiedades? ¿Y qué oportunidades como estas se abren ahí, Ignacio? Mira, yo creo que eso es, y con todo respeto a la gente que platica, o que dice sus temas, yo creo que no es cierto. Eso venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Todo el mundo decía que desde que empezó la generación millennial, que ya no estaban comprando, ¿sí? Nada más recordemos que hoy en día el millennial con más edad, que nació en 1981, estando en 2023, tiene 42 años. Los millennials tienen pocos años de tener capacidad de poder comprar producto. Hoy todo el producto de vivienda horizontal, por ejemplo, que se vende en las ciudades medianas y en las ciudades grandes, pues también casas, pues casi el 100% del mercado es millennial. Lo que pasa es que hace unos años los millennials estaban empezando, no tenían capacidad de compra y ya hoy en día están comprando. Lo que pasa, la gran diferencia, Juan Carlos, es que hoy en día nuevas generaciones más tempranas se están activando. O sea, la generación Gamma y la generación Centennial, que todavía están jóvenes, dicen, es que ellos no compran, es que están muy jóvenes para comprar, pero sí quieren consumir producto inmobiliario, se quieren independizar de su casa, se mueven de ciudad, trabajan antes. Eso hace que necesiten producto inmobiliario, pero por su etapa tan temprana laboral no pueden comprar, pero sí quieren rentar. Antes esas generaciones a esa edad no compraban ni rentaban. Hasta que se casaban, se independizaban, compraban. Entonces lo que pasa es que ahora se activan antes con un producto en renta. ¿Qué oportunidad se abre? Se abre la oportunidad para el inversionista que compre un producto adecuado, que está alineado al mercado y que le renta a este gran mercado que es gigantesco y que no tiene capacidad de compra y que quiere vivir en buenas ubicaciones, pero sí puede rentar. Entonces, el inversionista se vuelve un intermediario financiero con una oportunidad gigantesca, cubres una necesidad social y todos hacen negocio y aparte tenemos un mercado creciente. Entonces, al contrario, existen una gran cantidad de oportunidades, simplemente hay que poderlas identificar. Oye, Ignacio, y ahorita que platicabas de Monterrey, es una zona caliente en el tema de nearshoring. Platícanos un poquito para las personas que están buscando oportunidades de invertir en esta ola fuerte que se viene. Platícanos un poquito de lo que está viendo Nuevo León, pero no solo Nuevo León, ¿dónde ves oportunidades? ¿Cómo crear incluso productos, platicabas tú, diferenciados en este sector del tema industrial? No sé si ustedes últimamente han hecho algún estudio o estudios sobre todo esta ola de oportunidades de nearshoring en México. Bien, te platico rápidamente, Juan Carlos. Hace unos meses integramos dentro de la familia 4S a una empresa que ya es parte de la familia, que se llama Datos con Z, que ellos son especialistas en el levantamiento de información industrial. Entonces, entre nuestra capacidad de consultoría y toda la información histórica que tiene Datos, digamos que estamos muy activos en el mundo inmobiliario. Tratando de contestar un poquito el tema de nearshoring y las oportunidades que se abren,
no nada más en Monterrey, sino en todo el frente fronterizo o en todo el norte del país. Eh, yo te diría que las dos grandes ciudades que tienen una gran oportunidad gigantesca hoy en día en el norte son dos claras, ¿sí? En donde tienen un buen balance de mano de obra, un buen balance de tamaño, un buen balance de infraestructura, un buen balance en términos generales, que son Tijuana y Monterrey. Las dos grandes ciudades hoy en día que tienen una gran oportunidad de mercado son Tijuana y son Monterrey, las dos sin excepción. Obviamente Monterrey es más grande en población que Tijuana, pero Tijuana es un punto impresionante. ¿Qué pasa con las otras ciudades? Hay ciudades un poco más chicas, que no tienen tanta infraestructura, que van a tardar más en crecer. Aquellas que empiecen a mejorar su infraestructura y toda su capacidad de atracción del nearshoring, como por ejemplo La Laguna o Torreón, que se hace bien las cosas, será un punto también bien importante porque tiene capacidad para poderlo hacer, va a crecer. Pero yo te diría que Monterrey y Tijuana, las dos, son los puntos más importantes de crecimiento y de desarrollo y de oportunidades inmobiliarias que tiene hoy en día en México por todas las variables que traen. Y un tema bien importante, Juan Carlos, este efecto de nearshoring hay que entenderlo. No es un efecto de corto plazo, es un efecto de muy, muy largo plazo. La gente no se ha dado cuenta, pero el periodo de industrialización de, de Estados Unidos hacia China, o sea, toda la manufactura que se fue de Estados Unidos hacia China, fue un periodo no menor de 25 a 30 años. Entonces, las condiciones económicas que nos benefician a los mexicanos con todo el cambio de Estados Unidos, de China hacia acá, va a ser en un periodo de no menos de 30 años. Entonces, no es un tema de corto plazo, no es un tema de moda, es un tema de muy, muy largo plazo. Hay que aprovecharlo. Las dos grandes ciudades que hoy en día tienen las condiciones para atraer todo son Tijuana y son Monterrey. Y si otros destinos como Hermosillo, como Chihuahua, como Torreón, como las fronteras en general, hacen las cosas bien, invierten en infraestructura y son atractivas para la iniciativa privada, también crecerán de una forma interesante. Fíjate que una de las cosas interesantes que se platicaba sobre el tema de nearshoring es el tema de infraestructura y algo de lo que dices. Y también otra cosa importante es el tema de cómo se han elevado los costos metro cuadrado, pero lo que mencionas aquí, que estamos en una etapa muy temprana, poniendo el ejemplo de China, entonces creo que está apenas empezando la oportunidad y bueno, es Apenas. mejor momento para entrar, es ahora y bueno, entrar en este juego de estudios de mercados es muy interesante. Así que bueno, vamos a una pausa y regresamos con Ignacio en el tema de estudios de mercado para invertir en Latinoamérica. No olvides seguirnos en redes sociales y regresamos con tu programa Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con tu servidor Juan Carlos Zamora. Volvemos a su programa Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ignacio, platicabas sobre los huecos inmobiliarios. ¿Qué huecos ves, qué huecos existen actualmente en el mercado, no solamente de México, sino de Latinoamérica? ¿Cuáles son esos huecos que tú ves o ustedes ven? Mira, Juan Carlos, yo creo que hay un tema bien relevante en Latinoamérica en general, o sea, y a lo mejor eh,
es mucho más evidente en ciudades como la Ciudad de México, que tiene un gran problema, sobre todo de vivienda. O sea, hablemos de la oportunidad y empecemos con el tema de vivienda. Yo te diría que de los cinco grandes giros inmobiliarios que tenemos hoy en día, hay tres que tienen mucha oportunidad, hay dos que todavía están como en un letargo hoy en día, ¿no? ¿Cuáles están en letargo? Oficinas y retail, o sea, la parte comercial todavía no se ha recuperado, apenas están ocupando los metros cuadrados que la pandemia nos dejó libres, ¿no? La parte oficina sigue con una demanda muy baja hasta que las condiciones no cambian por todo el tema de home office y algunas otras cosas. Sin embargo, hay otros tres que tienen mucho crecimiento, sobre todo en México. La parte industrial, que ya la platicamos ahorita, que viene a cambiar el mundo. Y el segundo, la parte de vivienda. Y la parte de vivienda puede ser la parte de vivienda de renta y la parte de vivienda especulativa o en venta en general. La de renta es un gran negocio, pero las condiciones económicas para Latinoamérica todavía no están puestas porque la tasa de interés es muy alta. Entonces todavía los inversionistas o los fondos de Estados Unidos no han querido invertir en la TAM porque existe un mercado creciente en Estados Unidos. Entonces nos quedamos con el último, que es el más grande, que es en oportunidad y tamaño de negocio inmobiliario es el más grande, que es la parte de vivienda. Y para nosotros las tendencias del mundo nos están diciendo que las ciudades y el mundo se está verticalizando. ¿Por qué se está verticalizando? Porque no podemos seguir expandiendo las ciudades que son un caos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces la verticalización o la vivienda o los departamentos, como le quieran llamar, es el futuro y la solución de nuestras ciudades. Ahí veo una gran oportunidad. Sin embargo, existe un gran problema, Juan Carlos, en las regulaciones que tenemos hoy en día en las ciudades, que no nos permiten densificar ciudades y no nos permiten hacer el producto correcto que necesita el mercado, porque las densidades y las regulaciones que tenemos hoy en día son restrictivas, que provocan que únicamente tengamos producto caro. Ejemplo, Ciudad de México. El 85% del producto de vivienda nuevo en la Ciudad de México únicamente le alcanza al 9% de la población, porque únicamente tenemos producto premium y premium plus, que quiere decir producto arriba de 6 millones de pesos. Entonces, la base de la población, o sea, el segmento es más medio alto, medio bajo, ¿sí? Estamos hablando de producto de 1 millón a 6 millones de pesos, pues tiene muy poquito inventario, que es una gran parte del mercado, y sin embargo hay una gran demanda, y sin embargo no hay producto y no se puede hacer. Entonces estamos en lo peor de todos los mundos, porque tenemos mucho inventario en la parte premium, pocos clientes, luego en la base, en la parte media de la pirámide tenemos muchos clientes, no hay producto, y entonces tenemos ciudades que tienen producto que no se vende y una necesidad gigantesca de demanda de vivienda porque la gente ya no quiere estar en el tráfico. Entonces la vivienda vertical es una buena solución. Eso pasa en México, eso pasa en todas las ciudades, o sea, es un problema a nivel Latinoamérica. Lo ves en Lima, lo ves en Guatemala, lo ves en Santiago, lo ves en Colombia, en Bogotá, en Medellín, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro. Todas las grandes ciudades latinoamericanas están sufriendo con ese problema porque no existen regulaciones que ayuden al desarrollador a hacer vivienda dentro del parámetro asequible. La vivienda abajo de 1 millón de pesos no es posible solucionarla si no viene acompañado de un programa social federal de vivienda como el Infonavit y algunos otros temas. Pero digamos que la vivienda de 1 a 6 millones de pesos, que debe estar en proporción a la población, hoy en día, sobre todo de 1 a 3 o 4 millones de pesos en las grandes ciudades, está prácticamente inexistente porque no se puede hacer, porque la regulación no te deja, porque es muy complicado. Entonces, ahí existe una gran oportunidad. Ahí está el futuro de las ciudades, de la población, de la demanda de vivienda y del mundo inmobiliario, siempre y cuando los gobiernos entiendan, apoyen y trabajen en conjunto con la iniciativa privada, ¿va? Entonces, ahí es donde veo más hueco, ahí es donde veo una oportunidad gigantesca, más que la parte industrial. La parte de vivienda es un segmento más grande que la parte industrial y tenemos un hueco gigantesco porque nuestra población sigue creciendo en Latinoamérica. Sí, de hecho, como dato, se comenta que México necesita 800,000 viviendas al año y prácticamente
las que se hacen son 200,000 al año. Entonces, así como tú lo dices, hay una gran oportunidad. Y hablando de oportunidades, hablemos un tema de mercados emergentes en esa parte de vivienda vertical. Como anécdota, hace 6, 7 años prácticamente el mercado vertical, recuerdo en la ciudad de León, Guanajuato, no existía y de repente llegó por ahí un desarrollo que ustedes apoyaron en el tema de estudios de mercado y prácticamente se vendió muy rápido y a partir de ahí empezaron a levantar muchas torres en esta ciudad y los primeros compradores de inmuebles verticales pues aumentaron muchísimo su plusvalía. Lo pongo como ejemplo para preguntarte lo siguiente: ¿cuáles son esos mercados hoy emergentes que a lo mejor no están volteando a ver todavía los edificios, los departamentos, la construcción de departamentos, y hoy puede ser una gran oportunidad tanto para el desarrollador y para el inversionista? Yo te diría, Juan Carlos, que no hay una sola ciudad, a excepción de, ahorita te voy a comentar cuáles dos, que no vea que existe oportunidad. Yo te digo, en todas las ciudades hay oportunidades. En todas, porque entonces hay huecos. El problema es que no en todas puede ser producto. ¿Sí? Ese es un tema. ¿En dónde veo una gran oportunidad? En Guadalajara y en Monterrey. Existe una necesidad y unos huecos de mercado gigantescos, sobre todo en el segmento residencial. En la parte residencial, digamos que el producto, es más, el segmento medio residencial, o sea, el producto de 1 a 4 millones de pesos en Monterrey y en Guadalajara tiene un tamaño gigante y una cantidad de inventario muy baja para el tamaño de mercado. Después vienen ciudades como Querétaro, donde hay huecos de mercado. Vienen ciudades como León, donde hay huecos de mercado. Y qué bueno que menciones el ejemplo de León, porque el León es un claro ejemplo cómo la verticalización se empieza a dar. Pero sí es importante que tengamos que no porque empieza a haber verticalización quiere decir que la verticalización sea a largo plazo. Porque de repente lo que está pasando en ciudades como León es que ofrecen, sale un producto, sale otro, pero todo se enfoca en el segmento de alto rango, el segmento premium, y la demanda es finita. Entonces empieza a haber una sobreoferta, la demanda es finita, se cae el mercado y después ya nadie lo quiere hacer, pero eso no quiere decir que no haya demanda. Quiere decir que todos hicieron un producto que no corresponde a los segmentos socioeconómicos. Entonces, en León existe mucho hueco, en Querétaro existe hueco, en Aguascalientes existe hueco, en Hermosillo existe hueco, en Chihuahua existe hueco, en Saltillo existe hueco, en Tijuana también vemos muchísimos huecos, en la parte vacacional muchísima, los 3 grandes destinos, Cabo San Lucas, la Riviera Nayarita y la Riviera Maya, también existen muchísimos huecos. Yo te diría que prácticamente todas las ciudades que tienen un crecimiento adecuado, que estamos hablando de las ciudades del centro del país para arriba, existe una oportunidad importante. El sur se cocina un poco diferente, trae otras dinámicas. En Veracruz también te puedo decir que hay bastante hueco. Y sí es importante mencionarte, Juan Carlos, en cada una de estas ciudades que estoy mencionando, seguramente si muchos me escuchan y viven en alguna de esas ciudades, van a encontrarme decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo veo un proyecto que está aquí hoy en día desarrollado y que no se está vendiendo. Ojo, no confundamos la capacidad de mercado con la oferta que existe, porque la oferta que existe hoy en día a lo mejor no está alineada a ese mercado y ese producto jamás se va a vender, pero eso no quiere decir que no haya, que no haya demanda. Ejemplo, si un proyecto en Chihuahua un departamento vale 10 millones de pesos y la demanda o el mercado está entre 2 y 3 millones, pues ese producto jamás se va a vender y no es un tema de demanda, es un tema que se hizo un producto incorrecto en base a las necesidades de mercado. Entonces te diría, Veracruz también me gusta bastante, Mérida es un gran destino que también, que también hay huecos. Bueno, pues en general en el país veo muchísimas oportunidades, porque las ciudades ya tampoco no deben de crecer tanto, tienen que crecer internamente, contraerse, verticalizarse, densificarse. Y si tú te fijas, todas las ciudades de México tienen crecimiento poblacional. Y mientras haya crecimiento poblacional, existen factores que justifican la presencia de nueva vivienda en todas las ciudades sin excepción. Muy bien, Ignacio. Bueno, vamos a un corte comercial y continuamos con su programa Bienes Raíces, Inversiones y Negocios.
Estamos de vuelta en Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y volviendo con el tema muy interesante, Ignacio, platicabas las oportunidades que existen en Guadalajara, en Monterrey, para realizar vivienda vertical entre 1 y 4 millones de pesos. Pero ¿cómo hacer o cómo lograr encontrar la tierra idónea al costo idóneo en lugares donde ya la tierra no es tan barata como Guadalajara y Monterrey, en donde mucho tiene que ver el costo de tierra también con la oferta o poder llegar a productos de 1 a 4 millones de pesos? Platícanos un poco de eso y también de cómo lograr los financiamientos para ese tipo de desarrollos. Claro. Mira, Juan Carlos, yo creo que el tema de la disponibilidad de tierra siempre ha sido un reto. Yo creo que el secreto está, la tierra no la consigues de un día a otro. Entonces es bien importante que los desarrolladores proyecten el inventario futuro que quieren ofrecer a lo largo del tiempo para prepararse con anterioridad y buscar tierra adecuada y no buscar tierra cara. Porque a veces con las prisas y con la falta de tiempo agarras el primer proyecto que se te pone encima y no necesariamente es el mejor. Entonces, siempre recomendamos los desarrolladores deben tener un plan estratégico a lo largo de los años para poder definir qué producto quieren hacer, en dónde, y en base a eso tener un proceso de búsqueda de tierra con tiempo y detallado para encontrar la buena tierra. Esa es como mi primera recomendación. Segundo tema, el precio de la tierra. Yo lo que les diría es que la tierra no es un tema de costo de la tierra, es un tema de uso de la tierra. El costo no importa, o sea, tú puedes pagar un lote o un terreno al doble de precio, pero si tienes regulaciones adecuadas para poderlo usar adecuadamente, seguramente proporcionalmente te sale más barato que el que pagas a la mitad. Lo tenemos comprobado, tenemos muchos análisis. Entonces hay que fijarse bien, es que la tierra vale por lo que le puedes poner encima, no por donde está ubicado. Y donde está ubicado te da un parámetro, pero el parámetro completo es qué tanto la puedo utilizar. Entonces, el uso de la tierra te da parámetros dentro del mercado, en una proforma, en un análisis financiero, que no te puede salir de eso. Entonces, busquen tierra que se pueda utilizar y que cumpla con los parámetros adecuados del producto que quieres hacer. Y el producto que quieres hacer tiene que estar alineado al mercado. Es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar tierra que se pueda utilizar, que le puedas poner cosas encima adecuadas al mercado, y esa es la que hay que buscar. No es un proceso fácil, por eso empiecen con tiempo. El otro gran reto, como tú le hablabas, hoy en día es el tema de financiamiento. Creo que una de las cosas importantes que vemos hoy en día con todos los retos que tiene el desarrollo inmobiliario en los últimos años, para mí es uno, la búsqueda de tierra y encontrar tierra que se pueda utilizar. El segundo es el acceso al financiamiento, que se han puesto más duros los bancos en a quién le prestan y a qué productos le prestan. Y el tercer tema va ligado a un proceso similar al tema de los bancos, que es el tema de los costos. Los costos han subido significativamente para los desarrolladores, lo cual complica el tema de proyección de proyectos en donde le suben los costos y los precios. Pero aquí creo que es volver a una visión de back to the basics, es volver a los fundamentales del desarrollo inmobiliario. Cualquier proyecto inmobiliario debe de tener todos los elementos listos, programados, proyectados, terminados, definidos, diseñados para salir a la venta. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier proyecto inmobiliario tiene que tener su proyecto ejecutivo terminado, todo diseñado, su permiso de construcción listo para poder construir, empezar con ventas, y eso el banco lo ve bastante bien porque ya cuando tienes permiso, ya cuando tienes el proyecto terminado, bien analizado, es mucho más fácil ir con un banco y que te preste dinero porque ya te ve 100% listo. Muchos desarrolladores salen a la venta sin permiso, los procesos se alargan, los costos suben, entonces tú no has avanzado en obra, entonces vendiste con precios de construcción anteriores y los costos han subido, entonces ya los proyectos no son el negocio que son, y esos elementos sin permisos, que cada día se atrasa más, con mayores costos, hacen que los bancos pues ya no te quieran prestar porque ven un riesgo importante. Entonces, mi mensaje aquí es, hoy en día, con tanta turbulencia en el mercado,
en los costos de construcción y sobre todo, digamos que esta incertidumbre legal que tenemos en las grandes ciudades de México, porque Ciudad de México sacar un permiso es un dolor de cabeza, Monterrey ya también es bastante doloroso y algunas ciudades han sido, digamos que no están en pro del desarrollo urbano o en pro de poder ayudar a la iniciativa privada, retrasa los tiempos y el tiempo es costo. Entonces, con esos tres factores en contra, no puedes salir a la venta o no puedes lanzar un proyecto si no tienes estos elementos definidos. Y aparte el banco se pone más duro para prestarte dinero y aparte el costo del financiamiento es mayor porque la tasa de interés ha subido notablemente y eso al final se le carga al desarrollo inmobiliario. Entonces, el secreto hoy en día de un inmobiliario es hacer la fase de planeación detalladamente, bien hecha, para que cuando salgamos a la venta tengamos casi todos los elementos listos para poder entregar en tiempo y forma y los costos no se nos desproporcionen, poder tener cierto margen de maniobra, cumplirle a los clientes, entregar un buen producto, tener todos los elementos con el banco listos y creo que ahí pudiéramos tener y seguir bajo la senda de proyectos exitosos. No especulemos, no hagamos cosas al aire, hay que hacerlo detalladamente, no hay que acelerarse porque esos, digamos que hackear el tiempo no nos ayuda y al final lo acabas pagando. El tema del dinero caro. Hoy las tasas han subido. ¿Qué soluciones tenemos o alternativas tenemos para esquivar un poco el tema del dinero caro que hoy y que mencionaste ahorita, Ignacio? Bueno, yo lo que te diría es que tampoco estamos en un mercado tan versátil en cuestión en cuestión de financiamiento. Al final, si tú analizas la parte de financiamiento, el financiamiento institucional, o sea, los créditos a la construcción otorgados por los bancos, sí son más baratos, ¿sí? Que el capital o que fuentes como crowdfunding o algunos otros elementos de financiamiento. Yo lo que creo es que para mitigar el costo tiene que estar ligado al tema de velocidad. ¿Qué quiere decir? Si tú pensabas en un proyecto terminarlo en 36 meses, hay que tratar de bajarlo a 30 o 28 meses, hacerla la construcción, hacerla muy bien, vender más rápido, para que tengas menos tiempo el dinero prestado y aunque tengas una mayor tasa, puedas con menos tiempo bajar ese costo. Antes el dinero no costaba tanto, entonces si te atrasabas no pasaba nada. Lo que hay que hacer es hoy en día no cumplir con eso. Al contrario, hackear el tiempo, hacerlo más corto, hacer proyectos más rápidos para tener la menor cantidad de tiempo el dinero prestado para repagarle al banco y eso al final ayuda a los proyectos. Hay que tener, obviamente, diferentes fuentes de financiamiento abiertas. O sea, es importante que el desarrollador evalúe todas las opciones y tenga canales abiertos para poder acelerar esa parte. Las preventas, financiarse con las preventas, nada más hay que tener mucho cuidado, porque de repente también los desarrolladores abusan de esa forma de financiamiento porque regalan metros cuadrados muy baratos o los venden muy baratos y eso al final lo tienes que compensar al final y tienes que vender muy caro y luego si no, si está muy caro no se vende y ya no le puedes pagar al banco. Entonces, al final no es como se llama, una estrategia que a veces recomendamos. Hay que tener un proyecto bien balanceado, bien pensado, con una lista de precios que vaya avanzando conforme vas avanzando en la obra, bien planeado. El tema del costo no te lo puedes quitar. En ese sentido te diría que no hay tantas soluciones. Lo único que hay que hacer es tratar de tener el menor tiempo posible el crédito activo con un proyecto. Entonces, aceleren tiempos de construcción, sean eficientes, bien planeados para que la obra no tenga retrasos, para que la obra avance, para que tengan todo perfectamente listo, vender un producto adecuado, que lo van a vender, van a poder escriturar y eso hace que inmediatamente puedan pagarle al banco y el costo total baje. Mientras las tasas sigan así, creo que no veo muchas soluciones y mientras no tengamos un sistema financiero o más bien opciones de financiamiento, más bien redigo lo que comenté, es tener más opciones de financiamiento más versátiles, porque hoy en día en Latinoamérica versus países del primer mundo sí estamos más limitados. Digo, el sistema mexicano financiero es muy bueno, pero al final te da ciertas opciones y ciertas restricciones.
hay que hablar más opciones y esperemos que conforme vayamos avanzando existan más opciones económicas, asequibles, que hagan que los proyectos estén menos estresados. Pero ¿cuál es la solución hoy? La solución pasa por una ejecución impecable del desarrollo inmobiliario. Buenísimo. Y por último, que nos queda un minuto, Ignacio, ¿cuál consideras que es el mayor error de un inversionista o un desarrollador? Yo creo la poca planeación, ese es el tema, la poca planeación. Si hay buena planeación en los proyectos inmobiliarios, creo que en ese sentido van a tener proyectos exitosos. La planeación desde la visión de empresa y la planeación de los proyectos. Si tienes una visión de empresa, a dónde quieres y qué producto quieres hacer, buscas tierras adecuadas en base a una necesidad y un producto que empiezas a hacer bien y tienes economía de escala. Segundo tema es cada proyecto tiene que tener un proceso de planeación definido, detallado, y no salir a la venta si no estamos listos. Y para estar listos tienes que tener un proyecto ejecutivo terminado, con ingeniería, todo cotizado, todo listo, como dice la buena práctica, tener permisos para que el día que salgas, ese día prácticamente puedas salir a construir o a pedir dinero al banco para que en 6 meses estés construyendo y entregues en tiempo. La planeación en tiempos de incertidumbre es bien importante. ¿Por qué? Porque todas las variables cambian. Claro, Ignacio Torres, muchísimas gracias, gran información, socio, fundador y director general de 4S Real Estate. Muy buenas noches a todos, nos vemos el próximo miércoles en su programa Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor, Juan Carlos Zamora.